Continuación, voy a explicar acerca de la consulta correspondiente al trabajo autónomo número 8, el cual corresponde a la teoría cinética de los gases. Durante esta presentación se va a explicar acerca de las hipótesis de la teoría cinética de los gases y se detallará cada una de ellas eh, para conocer más acerca de cómo se fundamenta cada hipótesis de la teoría cinética de los gases. Primero voy a explicar la definición de lo que viene a ser la teoría cinética. La teoría cinética de los gases es una teoría física que describe el comportamiento de los gases en términos de las partículas que componen y de sus interacciones. Esta teoría se basa en una serie de hipótesis y de principios fundamentales para explicar las propiedades y el movimiento de los gases. La teoría cinética de los gases postula que un gas está compuesto por un gran número de partículas, ya sean átomos, moléculas o iones, que se encuentran en constante movimiento caótico y colisionan entre sí y con las paredes del contenedor donde se encuentran contenidos. Estas partículas se consideran puntos materiales, sin tamaño ni volumen propio, y su comportamiento se rige por las leyes de la mecánica clásica o por las leyes de Newton. Listo. A continuación, voy a explicar acerca de las hipótesis. La primera hipótesis de la que trata la teoría cinética de los gases es que las partículas de un gas se consideran puntos materiales sin tamaño ni de volumen propio. Esto quiere decir que en la teoría asume que las partículas que componen un gas son tan pequeñas en comparación con la distancia promedio entre ellas que pueden ser consideradas como puntos sin tener en cuenta ni su tamaño ni su volumen individual. En otras palabras, las partículas de un gas son tratadas como partículas puntuales para simplificar los cálculos y el análisis del comportamiento del gas. La segunda hipótesis nos dice que las partículas de un gas se encuentran en movimiento constante y aleatorio. Según esta hipótesis, las partículas de un gas se encuentran en un movimiento constante y caótico. Estas se mueven en línea recta hasta que experimentan una colisión con otra partícula o con las paredes en donde se encuentran contenidas. Después de cada colisión, su dirección y su velocidad pueden cambiar de forma aleatoria. En este caso, podemos imaginar que cada partícula que se encuentra dentro de un contenedor se encuentra moviendo o desplazándose de forma aleatoria. Al moverse, estas chocan tanto entre sí, entre partículas, o con las paredes donde se encuentran en donde se encuentran contenidas. Esta, como le explica esta hipótesis, al generarse este movimiento pueden encontrarse o pueden desplazarse a través de todo el volumen en donde se encuentran contenidos. Y estas provocan o tienen colisiones constantes entre sí, tanto entre las partículas como con la pared del contenedor. La tercera hipótesis nos dice que las condiciones entre las partículas de un gas y con las paredes del contenedor son elásticas. Esta hipótesis establece que las colisiones entre las partículas de un gas y las colisiones con las paredes del contenedor son elásticas, lo que significa que no hay pérdida de energía cinética durante las colisiones. En una colisión elástica, la energía total del sistema se conserva, aunque puede redistribuirse entre las partículas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una partícula se encuentra en movimiento y esta choca con una partícula, en este caso no se está perdiendo energía cinética. Lo que puede provocar es que una partícula que está con mayor velocidad a una que estaba con menor velocidad pueden chocar entre sí y esta, la que tenía mayor velocidad, puede reducir su velocidad, mientras que la que se encontraba a menor velocidad puede aumentar, mientras que la energía cinética no cambia, es decir, que esta se conserva. La cuarta hipótesis nos habla de que las partículas de un gas no ejercen fuerzas de atracción o repulsión significativas entre sí, excepto cuando éstas experimentan una colisión. Según esta hipótesis, las partículas de un gas se consideran como entidades que no interactúan fuertemente entre sí, a excepción de las colisiones. Esto implica que las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas son despreciables
en comparación con las fuerzas que actúan durante las colisiones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este caso las partículas no presentan tanto fuerzas de atracción o repulsión. Estas se encuentran desplazándose aleatoriamente dentro del contenedor. En este caso no va a haber ni atracción entre ellas ni repulsión entre sí. Van a colisionar tanto entre las partículas o con la pared del contenedor. Y como he tratado en el anteriormente, se va a conservar la energía cinética. La quinta hipótesis nos habla de la temperatura de un gas está relacionada con la energía cinética por medio de las partículas. Esta hipótesis establece que la temperatura de un gas está directamente relacionada con la energía cinética promedio de las partículas que lo componen. Esto quiere decir que a mayor temperatura, las partículas tienen una energía cinética promedio más alta, lo que implica que se mueven más rápidamente. Y la temperatura de una medida de la energía térmica de un gas, y esta se encuentran relacionadas con la velocidad promedio de las partículas. Em, Estas han sido las hipótesis que posee la energía, la teoría cinética de los gases. A partir de estas hipótesis se puede estudiar y simplificar el estudio del comportamiento de los gases ideales, ya que éstas permiten desarrollar modelos matemáticos para describir sus propiedades y comportamientos macroscópicos, como la presión, el volumen y la temperatura. En este caso, podemos mencionar a la temperatura, ya que ésta se encuentra relacionada en gran medida, si se habla de un gas, ya que la temperatura se encuentra relacionada con la energía cinética por medio de las partículas. También podemos hablar de la presión, que la presión de un gas se debe a las colisiones de las partículas contra las paredes del contenedor. Cuanto mayor sea la frecuencia y la energía de estas colisiones, va a ser mayor la presión. Por lo tanto, em, se puede concluir que la teoría cinética de los gases es útil tanto para explicar como para decir el comportamiento que tendrá de un gas que se encuentran contenidas en un recipiente o que se encuentre a, a ciertas condiciones específicas, dependiendo de las variables que pueden afectar al sistema del que se encuentran contenidos. Esta teoría se puede explicar o se tiene en mayor medida para gases reales y que pueden desviarse a los gases ideales, ya que la teoría cinética de los gases proporciona una base sólida para comprender los principios fundamentales que se componen o que pueden explicar cómo es el comportamiento de un gas. Finalmente, podemos también mencionar que estas hipótesis eh, forman base de la teoría cinética de los gases y podemos explicarlo a través de varias propiedades y comportamientos observados como en las variables anteriormente mencionadas. Gracias, esta ha sido la exposición de la hipótesis de la teoría cinética de los gases.